Hola, muy buenos días. Voy a hacer la presentación del deporte y el gesto técnico que nos correspondió. El deporte, la gimnasia. Es un deporte en el que se ejecuta una secuencia de ejercicios donde se involucran capacidades físicas como la fuerza, la flexibilidad y la agilidad. La historia de la gimnasia. Esta existe hace más de 2000 años. Sin embargo, como deporte competitivo, comenzó hacia 1800 en los clubes Berín y Lodz Sokols. La Federación Internacional de Gimnasia se formó en 1881. La primera competición internacional fue en los Juegos Olímpicos de Bélgica en 1903 en Amberes. La gimnasia pues se clasifica o se divide en disciplinas. Entre las disciplinas está artística, rítmica, trampolín, aeróbica, acrobática y gimnasia para todos. En taxonomía de la motricidad es un deporte psicomotriz sin ningún tipo de interacción. La gimnasia la podemos clasificar como acíclica, donde predomina la fuerza veloz y los movimientos de intensidad máxima. Bueno, el gesto deportivo que escogimos fue el rondó. Es un movimiento donde pues se inicia hacia adelante y se termina hacia atrás con un cambio en la dirección del cuerpo. Bueno, hay unos aspectos individuales pues que determinan pues la técnica en un atleta. Entre estos aspectos está la herencia, las capacidades fisiológicas, sociales, culturales, los recursos humanos y el estado de salud. El movimiento que se realiza es general ya que involucra muchos ejes al tiempo. Bueno, para hacer este movimiento hay que tener en cuenta pues el centro de gravedad, que es el punto de referencia ubicado en la zona media y pues es donde está concentrado todo pues el peso de la persona, donde se concentra el peso de la persona. Hay unas ramas de la física mecánica pues que son la cinemática y la cinética. La cinemática estudia el movimiento y no tiene en cuenta las causas que le dan origen. Entre eso está el espacio, el tiempo y el modo. Y la cinética tiene en cuenta pues lo que le da origen. Bueno, entre la cinética encontramos factores internos pues anatómicos como son la fricción de las articulaciones, la tensión de músculos y ligamentos, y factores externos como fricción, resistencia al aire, entre otros. Listo, entre la cinética podemos encontrar fuerzas que inciden. Si una, si dos o más fuerzas inciden sobre un movimiento, pues solamente se cuenta como una, ya que las fuerzas vectoriales se suman. Entre las fuerzas que inciden sobre el movimiento que nosotros eh, pues ejecutamos están la fuerza de acción, la fuerza normal, la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción. Bueno, para dar continuidad al tema, nuestro gesto técnico del rondo o la rondada están inmersos tres fases. La primera de ellas, la fase de preparación en la que vamos a hablar en esta parte, solo se encuentran inmersos dos movimientos. Entonces, la ubicación de la persona básicamente es de pie y la única postura que tiene que realizar es esta. Lo voy a explicar de otra manera, entonces, como mencionaba, pues a veces solo hay dos movimientos presentes. Uno de ellos es la flexión del hombro. En este se encuentra presente la articulación glenohumeral. El músculo agonista es el deltoides posterior, el antagonista del deltoides anterior y los músculos sinergistas, bíceps braquial y los serratos. Entonces, ese tipo de contracción es una anisométrica concéntrica. En el segundo movimiento es en la pronación de la muñeca. Es un movimiento especial. Allí pues básicamente está presente la articulación radiocarpiana, el músculo agonista es el pronador, el antagonista supinador, también está el brachioradial y el sinergista, el bíceps braquial. En diferencia a la otra, este es un tipo de contracción anisométrico excéntrico. Bueno, dentro de nuestro deporte, en la fase intermedia podemos encontrar los siguientes movimientos en las siguientes articulaciones, como lo son la flexión de rodilla, flexión de codo y flexión en la columna.
Además, dentro de estos movimientos se pueden encontrar los siguientes músculos. Como primera medida encontramos los músculos agonistas, como lo son el vasto medial, el recto femoral, el vasto lateral, el linguismo torácico, el ilicostal torácico, lumbar y cervical, además del deltoides y el posterior pectoral mayor. Seguido de ello están los músculos antagonistas, como lo son los gastronemios, el oblicuo externo y el deltoides anterior. Pero no menos importante podemos encontrar los músculos sinergistas, como lo son el semimembranoso, el ilíaco, el psoas mayor, subescapular, el bíceps branquial y el serrato. Además cabe resaltar que obviamente pues hay algunos huesos que, además de todos los que poseemos, pues son los más importantes dentro de nuestra práctica, como lo son el fémur, la tibia y el peroné, el sacro, el coxis, el ilión, el isquión y la vértebra I5, además del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Estos huesos cabe resaltar que obviamente son los que más interacción tienen dentro de nuestra práctica deportiva. Entonces yo les voy a hablar un poco de la fase intermedia. Bueno, una vez allí el cuerpo ha quedado en sentido contrario, bajar las piernas de manera rápida. Estas al tener contacto con el suelo se semiflexionan y se extienden para impulsar el cuerpo hacia el vertical, ¿no? Para luego amortiguar mediante una flexión de tobillos, rodillas y caderas, finalizando así en una posición estable, para finalizar en posición de pie. Bueno, entonces ahora les voy a hablar cada uno de los movimientos, la extensión de rodilla, la flexión de la columna y la flexión del hombro, de cada una de las articulaciones, huesos, músculos y tipos de tensión. Entonces, bueno, en los movimientos de la articulación, de la extensión de la rodilla encontramos que la femurotabial, en la flexión de la columna de la sacroiliaca y en la flexión del hombro es el glenohumeral, ¿no? En los huesos, en la extensión de la rodilla se encuentra el fémur, la tibia y el peroné. En la flexión de la columna se encuentra el sacro, el coxis, el ilión, el isquión vertebral, ¿no? En la flexión del hombro encontramos el húmero, la cavidad glendoide de la escápula. En el músculo angonista, en la extensión de la rodilla encontramos el vasto medial, el recto femoral y el vasto lateral. En la flexión de la columna encontramos el longuismo torácico, el ilicostal torácico, el ilicostal lumbar y el ilicostal cervical. Y en la flexión del hombro encontramos el deltoides posterior y pectoral mayor, ¿no? En los músculos antagonistas, en la extensión de rodilla encontramos el gastrocnemio, en la flexión de la columna encontramos los oblicuos externos y en la flexión del hombro encontramos el deltoides anterior. Bueno, en los músculos sinergistas, en la extensión de la rodilla, en la extensión de la rodilla encontramos el simembranoso gracial sartorio. En la flexión de la columna encontramos el ilíaco posmayor. Y en la flexión del hombro encontramos el subescapular bíceps branquial serrato, ¿no? Bueno, en el tipo de tensión encontramos que esa sinométrica es excéntrica, en la extensión de la rodilla. En la flexión de la columna, en la extensión de la columna encontramos que es asinométrica concéntrica y en la flexión del hombro encontramos que es asinométrica concéntrica también. Y esta pues es el video de nuestra fase intermedia.